Querida Iglesia, que la paz del Señor, esa paz que trasciende toda comprensión humana y que el mundo no puede obtener, gobierne sus corazones en este día. Estamos a las puertas del 2026. Quedan horas, quedan días para cruzar ese límite. Y debo ser completamente sincero con ustedes como su pastor. Si encendemos las noticias, si nos adentramos en lo que dicen los analistas en Internet, es muy fácil que nuestros corazones se llenen de terror. Hay mucho ruido en el exterior, hay muchas personas gritando, pronosticando el fin del mundo solo para ganar notoriedad. Pero nosotros no somos hijos del temor, somos hijos de la luz. Él es experto en usar el pánico para paralizarte. Quiere que estés tan asustado por la guerra o la economía que dejes de orar y te escondas. Pero Jesús no nos dio estas señales para que vivamos temblando, sino para que vivamos preparados. Nos dijo, cuando veáis que suceden estas cosas, levantad la cabeza, porque vuestra liberación está cerca. Así que hoy no hablaremos de política, hablaremos de lo que el cielo ha decretado. ¿Saben? Mientras preparaba este mensaje, sentí una fuerte opresión en mi pecho, pero no era mía, era la angustia de muchos de ustedes. El Espíritu Santo me mostraba que hay padres y madres aquí que han perdido el sueño pensando, ¿qué futuro espera a mis hijos en el 2026? ¿Habrá guerra? ¿Habrá hambre? Esa ansiedad es un dardo del enemigo. Por eso, antes de abrir los sellos de esta profecía, necesito que hagamos un intercambio divino. No quiero un simple amén. Hoy quiero que suelten esa carga ahí en los comentarios. Quiero que escriban una declaración de guerra contra el miedo. Escriban su nombre y declaren, mi futuro no depende de las noticias, depende de Dios. Háganlo con fe. Mientras ustedes escriben eso, yo le ordeno a todo espíritu de ansiedad e incertidumbre que suelte sus mentes en este mismo instante. Vamos a abordar este tema no como víctimas, sino como quienes comprenden los tiempos. Ahora, con el espíritu firme, miremos el reloj de Dios. Ustedes saben que en la escatología el reloj no es Nueva York, ni Londres, ni Moscú. El reloj profético de Dios se llama Jerusalén. Y esto nos lleva directamente a la profecía número 10, la base de todo lo que veremos, el aislamiento global de Israel. El profeta Zacarías en el capítulo 12, versículos 2 y 3, vio nuestros días con una claridad impresionante. Él escribió de parte de Dios, voy a hacer de Jerusalén una copa que hará vacilar a todos los pueblos, y en aquel día haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que intenten levantarla serán despedazados. Hermanos, abran bien los ojos. ¿Qué estamos viendo hoy en las noticias? Estamos viendo el cumplimiento literal de esta palabra. Hace 10 o 20 años, Israel tenía cierto apoyo internacional, pero hoy, en vísperas del 2026, vemos cómo la ONU, los tribunales internacionales y multitudes en universidades de todo el mundo se están levantando con un odio irracional contra la nación judía. Zacarías profetizó que todas las naciones de la tierra se unirían contra ella. Esto no es un simple conflicto geopolítico, esto es espiritual. Jerusalén se ha convertido en una piedra pesada. El mundo ya no sabe qué hacer con ella. La diplomacia está fracasando. Los tratados se están rompiendo. Para el mundo, esto es señal de caos y antisemitismo. Pero para nosotros, la Iglesia es la señal inequívoca de que el tiempo de los gentiles se está agotando. Cuando veas a Israel quedándose solo, sin amigos, y rodeado de enemigos, levanta tu cabeza porque significa que el escenario está listo para que Dios intervenga sobrenaturalmente. Pero este aislamiento de Israel no es un evento aislado, es la mecha que enciende algo mucho más grande, porque al ver a Israel vulnerable y solo, los enemigos del norte han empezado a afilar sus dientes, y eso nos lleva a la siguiente señal, una que Jesús mismo mencionó y que hoy tiene al mundo conteniendo la respiración. Y es precisamente esa soledad de Israel, hermanos, la que está activando la profecía número 9, la amenaza de guerra mundial y la sombra nuclear. Porque cuando los lobos ven que la oveja está sola, sin pastor visible y sin aliado, sienten que es el momento de atacar. Jesús, sentado en el Monte de los Olivos, con la mirada puesta en el futuro, en nuestro presente, nos dio una advertencia que hoy retumba en cada titular de noticias. Él dijo en Mateo 24:6, oiréis de guerras y rumores de guerras. Quiero que se detengan un momento en esa palabra rumores.
La guerra siempre ha existido, lamentablemente, pero lo que marca el 2026 no es solo el conflicto armado, es el rumor, es esa ansiedad colectiva, esa atmósfera pesada donde la gente se acuesta preguntándose, ¿será mañana? ¿Será que alguien aprieta el botón rojo? Estamos viviendo bajo una sombra que la humanidad no sentía con tanta intensidad. Desde hace décadas vemos la tensión entre las grandes potencias, vemos a la OTAN, vemos a Rusia, vemos los movimientos de tropas, y él usa ese rumor para torturar la mente de la gente. El mundo le llama reloj del juicio final, le llaman escalada nuclear, pero yo vengo a decirte como tu pastor, no le tengas miedo al ruido. Jesús añadió inmediatamente, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario, hermano. La guerra no sorprende a Dios. La guerra es señal de que el rey ya viene. Si los reyes de la tierra están sacando sus espadas, es porque saben que su tiempo es corto. No permitas que la amenaza de un misil te robe la paz de Cristo. Si ellos tienen armas nucleares, nosotros tenemos el Salmo 91. Si ellos tienen estrategias de destrucción, nosotros tenemos promesas de resurrección. Pero escudriñando más a fondo las Escrituras, vemos que este conflicto no es un desorden aleatorio. Hay una agenda profética muy específica que se está alineando para este 2026, y esto nos lleva a la profecía número 8. La formación de la coalición del norte, Gog y Magog. Durante siglos los estudiosos de la Biblia leyeron Ezequiel capítulo 38 y se preguntaban cómo podría cumplirse. Ezequiel profetizó sobre un líder llamado Gog, de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, que vendría desde el norte contra Israel. Geográficamente, si trazas una línea recta al norte de Jerusalén, te encuentras con Rusia, y la profecía dice que este líder no vendrá solo, vendrá acompañado de Persia. ¿Saben cómo se llama Persia hoy en día? Se llama Irán. Iglesia, abran sus Biblias y abran sus ojos. Lo que estamos viendo en los noticieros no es política, es Ezequiel 38 en vivo y en directo. Nunca en la historia Rusia e Irán habían tenido una alianza militar tan estrecha como la que tienen hoy. Vemos el intercambio de tecnología, vemos los drones, vemos la cooperación estratégica. Hace 50 años eso era impensable. Hoy es la realidad de cada mañana. Ezequiel vio una gran multitud, vio caballos y jinetes, hoy vemos tanques, aviones y tecnología de inteligencia artificial, pero el espíritu es el mismo, un odio visceral del norte contra el pueblo del pacto. La Biblia dice que ellos pensarán, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gente tranquila. Ellos creen que es su idea, ellos creen que es su estrategia geopolítica, pero el versículo 4 de Ezequiel 38 nos da la clave que nos devuelve el aliento. Dios dice, yo te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Aleluya, Dios tiene el control, Putin no manda, el líder supremo de Irán no manda, es Jehová de los ejércitos quien les ha puesto un gancho en la quijada. Dios los está arrastrando al campo de batalla no para que destruyan a Israel, sino para glorificarse en medio de las naciones. La guerra que se está cocinando para el 2026 es una trampa divina para juzgar a las naciones que han odiado a su pueblo. Por eso, cuando escuches que las tropas se mueven en el norte, cuando escuches amenazas desde Teherán, desde Moscú, no corras a acabar un refugio subterráneo, corre al altar, porque mientras el mundo tiembla ante Gog y Magog, la Iglesia sabe que esto es solo el escenario preparándose para el desenlace final. Y aquí es donde mi corazón pastoral descansa y quiero que el tuyo también descanse. Nosotros no estamos esperando al anticristo, estamos esperando a Cristo. Nosotros no estamos esperando la bomba, estamos esperando la trompeta, pero mientras estos gigantes del norte se preparan y mientras la sombra de la guerra se alarga, hay otras piezas moviéndose en el tablero, piezas más cercanas, piezas vecinas, que también están a punto de colapsar según la profecía, porque no solo es el norte lejano el que amenaza, hay una ciudad muy específica, una capital antigua vecina de Israel, cuyo destino fatal está escrito en Isaías y que parece estar a segundos de cumplirse. Dice, cambiando para siempre el mapa de Medio Oriente. Y hablando de vecinos peligrosos y de piezas que se mueven en el tablero de ajedrez de Dios, no podemos quitar la vista de lo que está sucediendo justo al lado de la frontera de Israel. Mientras el mundo mira a Rusia y a Irán,
La Biblia nos señala con un dedo de fuego hacia una ciudad específica, una capital que ha estado en los titulares de guerra por más de una década y que está a punto de cumplir su destino final en este 2026. Me refiero a la profecía número 6, la profecía de Damasco. Hermanos, quiero que escuchen esto con atención porque es escalofriante ver la precisión del Espíritu Santo. El profeta Isaías, en el capítulo 17, versículo 1, lanzó una sentencia que todavía no se ha cumplido en su totalidad en la historia, pero que estamos viendo suceder en cámara lenta hoy. La Escritura dice: «He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas». Los historiadores nos dicen que Damasco es la ciudad habitada más antigua del mundo de forma continua. Babilonia cayó, Nínive cayó, pero Damasco siempre ha estado ahí con gente viviendo en ella. Pero Isaías dijo: dejará de ser ciudad. Miren las imágenes hoy, miren los reportajes. Damasco es una sombra de lo que fue. Los bombardeos, la guerra civil y los ataques aéreos constantes la han convertido en un esqueleto de concreto. Para el mundo es una tragedia humanitaria. Para la Iglesia es el cumplimiento de la palabra. Damasco se está convirtiendo piedra a piedra en ese montón de ruinas profetizado, y su caída total será el detonante que quite el último colchón de seguridad en la frontera norte de Israel. Dios nos está diciendo: lo que dije hace 2700 años, lo estoy cumpliendo hoy. Y si Dios cumple su palabra de juicio sobre una ciudad, ten la certeza de que cumplirá su palabra de salvación sobre tu vida. Él no miente. Pero si levantamos la vista más allá de las ruinas de Siria, si miramos hacia el sol naciente, hacia el lejano oriente, vemos que se está moviendo otra maquinaria gigante, una que durante siglos estuvo dormida, pero que ahora, en vísperas del 2026, ha despertado con una fuerza económica y militar que hace temblar a Occidente. Esto nos lleva a la profecía número 1, el ascenso de los reyes del Oriente y el secamiento del Éufrates. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, versículo 12, nos habla del sexto ángel derramando su copa sobre el gran río Éufrates. ¿Y qué pasa? Y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente. Durante años predicábamos esto y la gente decía: ¿cómo se va a secar un río tan grande? Hermanos, vayan a ver las noticias climáticas. El río Éufrates se está secando literalmente. Las represas, la sequía y el cambio climático han convertido partes del río en tierra seca por donde puede cruzar un ejército a pie. La barrera natural que protegía a Israel del Oriente está desapareciendo. ¿Y quiénes son estos reyes del Oriente? Miren a China, miren a sus aliados asiáticos, miren cómo están construyendo la nueva ruta de la seda, comprando puertos, controlando el comercio mundial y expandiendo su ejército. El dragón se ha despertado. China ya no es solo una fábrica de zapatos y juguetes baratos, es una superpotencia que está llenando el vacío que dejan otras naciones. Y la Biblia dice que ellos marcharán hacia Medio Oriente para la batalla final del Armagedón. No les digo esto para que odien a una nación, sino para que entiendan los tiempos. Estamos viendo cómo el escenario se prepara para una confrontación global donde Oriente y Occidente chocarán en la Tierra Santa. El Éufrates seco es la alfombra roja que el mundo le está poniendo al caos final. ¿Y qué hace la Iglesia mientras el río se seca y Damasco se cae? ¿Estamos jugando a ser religiosos? ¿Estamos peleando por el color de la silla del templo? Por favor, estas señales son gritos del cielo. Dios está moviendo las piezas geopolíticas para el desenlace de la historia. Y si Él está moviendo a naciones enteras como China y Siria para cumplir su propósito, ¿cuánto más no cuidará de ti, que eres su hijo lavado con sangre? No te afanes por la economía del dragón, no te afanes si el dólar sube o baja. Tu provisión no viene del Éufrates ni viene de la bolsa de valores. Tu provisión viene del trono de Dios. Pero cuidado, porque mientras estas señales políticas y militares ocurren allá lejos en las fronteras, hay otras señales que están ocurriendo aquí mismo en tu ciudad, en tu supermercado y en la tierra que pisas. Señales que tocan tu bolsillo y tu seguridad física, y que nos demuestran que no solo los reyes están agitados, sino que la naturaleza misma está gimiendo con dolores de parto. Pero hermanos, seamos realistas. Yo sé que muchos de ustedes me escuchan hablar de China, de Rusia y de Damasco y piensan: pastor, eso está muy lejos,
Eso pasa en las noticias internacionales, y tienen razón. Pero las profecías bíblicas no se quedan solo en la frontera de los países. Entran a tu cocina, entran a tu supermercado y golpean la ventana de tu casa. Porque mientras los reyes pelean por poder, la tierra y la economía están gritando por redención. Y esto nos lleva a una señal que ya no es un rumor, sino una realidad dolorosa que todos sentimos cada vez que vamos a comprar comida. La profecía número 5, el jinete del caballo negro y la inflación mundial. En Apocalipsis capítulo 6, cuando se abre el tercer sello, Juan ve un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y se oyó una voz que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Hermanos, en los tiempos bíblicos, un denario era el salario de todo un día de trabajo. Lo que la profecía nos advierte es un tiempo de hiperinflación y escasez, un tiempo donde trabajarás de sol a sol, no para comprar lujos, no para comprar carros, sino simplemente para poder comer. ¿Acaso no es eso lo que estamos viviendo al cierre de este 2025? Vas al mercado con la misma cantidad de dinero que llevabas el año pasado y traes la mitad de la bolsa. El dinero se deshace en las manos. Los economistas le llaman ajuste de mercado, crisis de la cadena de suministro, pero la Biblia le llama juicio. Es el caballo negro galopando por las naciones. Vemos lugares como Sudán o incluso países que antes eran ricos, donde la clase media está desapareciendo y la gente tiene que elegir entre pagar la luz o cenar. Es un sistema diseñado para crear dependencia. El mundo te quiere hambriento para poder controlarte, pero aquí es donde yo, como su pastor, tengo que levantar el estandarte de la fe. La economía del reino no depende de la economía de Wall Street. En tiempo de hambre, Dios envió cuervos para alimentar a Elías. En tiempo de escasez, la harina de la viuda no se acabó. Si el caballo negro está corriendo allá afuera, asegúrate de que el Cordero de Dios esté gobernando adentro de tu casa, porque el justo no será desamparado, ni su descendencia mendigará pan. Y como si la crisis económica fuera poco, tenemos que mirar por la ventana porque la Biblia dice que la creación misma reaccionará a la maldad del hombre. Esto nos lleva a las profecías número 3 y 2, el caos climático extremo y las señales de sangre y fuego. Jesús lo dijo en Lucas 21:25. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes por el bramido del mar y de las olas. Hermanos, el mar está rugiendo. Miren lo que ha pasado este año. Inundaciones en lugares donde nunca llovía, ciclones monstruosos. El clima se ha vuelto loco. Los científicos están aterrorizados hablando de cambio climático irreversible. Pero el profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 30, nos dio la imagen completa. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Terremotos seguidos de incendios, volcanes despertando. La naturaleza está gimiendo con dolores de parto, como dice Romanos 8. La tierra se está sacudiendo como un perro mojado que quiere quitarse las pulgas del pecado que hay sobre ella, y ese bramido del mar causa angustia. La gente ve los noticieros y dice: ya no hay lugar seguro, si no es el calor, es el agua, si no es el agua, es el fuego. Santo Dios, es un escenario aterrador para el que no tiene a Cristo. Ver cómo el cielo se oscurece por el humo de los incendios forestales o ver cómo el agua se traga a ciudades enteras es recordatorio de que el hombre no es Dios. Somos frágiles. Pero Iglesia, escúchenme bien. El caos natural es el megáfono de Dios. Dios está permitiendo que la naturaleza nos predique lo que los púlpitos han callado. Nos está diciendo que este mundo es pasajero, que no te enamores de esta tierra porque esta tierra se desgasta como un vestido viejo. No le tengas miedo a la tormenta, denle temor reverente al que camina sobre la tormenta. Cuando veas sangre, fuego y columnas de humo, no digas: es el calentamiento global. Di: es la venida del Señor que se acerca, porque cada terremoto es un paso del Rey acercándose a su trono. Así que, amados, si en este 2026 ves que el precio del pan sube por las nubes y ves que el clima se vuelve violento, no entres en pánico, no corras a acaparar comida como los incrédulos que no tienen esperanza. Tú tienes un Padre, y si Él cuida de las aves del cielo que no siembran ni siegan, ¿cuánto más no cuidará de ti en medio de la inflación y del huracán? Mantente firme, porque lo que viene ahora es aún más sutil y peligroso que el hambre o el fuego.
porque el hambre mata el cuerpo, pero lo que vamos a ver a continuación es un juicio que mata el alma y la conciencia, una plaga moral que ya está infectando a la sociedad y de la cual tenemos que proteger a nuestros hijos a toda costa. Ahora, Iglesia, respiren profundo, porque si lo que hemos hablado hasta ahora les ha parecido fuerte, la guerra, el hambre, el clima, lo que vamos a tocar en este momento es lo que verdaderamente me parte el alma como pastor, porque un terremoto te puede quitar la casa, una crisis económica te puede quitar los ahorros, pero esta señal de la que voy a hablarles ahora tiene el poder de quitarte algo mucho más valioso, tu humanidad y tu sensibilidad a Dios. Las profecías bíblicas no solo hablan de piedras que caen, hablan de corazones que se pudren, y estamos viendo ante nuestros ojos el cumplimiento de la profecía número 7, juicio sobre la tierra por la inmoralidad. Muchos ven los incendios devastadores en California, en el Amazonas o en Australia y dicen, pobre naturaleza. Pero el libro de Apocalipsis 8 y 9 nos habla de la primera trompeta. Y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Hermano, no se engañen. La tierra no se quema por casualidad. Si ustedes analizan el mapa espiritual, se darán cuenta de que los juicios más severos de la naturaleza están cayendo curiosamente sobre los lugares que más se han levantado contra las leyes de Dios. Vemos ciudades que han legalizado lo abominable, que han celebrado la muerte de los no nacidos con fiestas, que han torcido el diseño de la familia, y de repente fuego, de repente plagas, de repente sequía. Dios es amor, sí, pero Dios es fuego consumidor. Y la Biblia dice que la tierra vomitará a sus moradores cuando el pecado llegue al colmo. Lo que estamos viendo en este 2026 no es solo cambio climático, es la respuesta divina a una sociedad que le ha escupido al cielo en la cara. Dios está permitiendo que estas naciones prueben el fruto de su propia rebelión. Pero hay algo peor que el fuego físico, el frío del corazón. Esto nos lleva a la profecía número 4, y para mí esta es la señal más triste de los últimos tiempos, la degradación del carácter humano y la pérdida del afecto natural. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le hizo una radiografía exacta de la gente con la que te cruzas hoy en la calle. Le dijo, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, crueles. Quiero que se detengan en esa frase, sin afecto natural. En el griego original, la palabra es astorgos, y se refiere al amor que debe existir por instinto, como el de una madre por su hijo o el de un hijo por su padre. Hermanos, estamos viviendo en la generación de los astorgos. Prendan las noticias. Madres tirando a sus bebés recién nacidos a la basura como si fueran desechos. Hijos matando a sus padres por una herencia o por un seguro de vida.